Algo aterrador vive en este río africano. En las profundidades de un río africano, acechan criaturas de las que se murmura en las aldeas y se susurra en los mercados. Se dice que regularmente son enormes, con colmillos como dagas y ojos que brillan con una luz antinatural. Algunos dicen que son monstruos antiguos, otros que es una criatura de otro mundo. Pero todos están de acuerdo en una cosa: son aterradores y te quedarías helado si por tu mala suerte te topas con ellos. El río Orange, el más largo del sur de África, alberga una rica historia y un sinfín de leyendas. Entre las más intrigantes se encuentra la de una criatura colosal, una serpiente gigante que acecha en sus profundidades. Las tribus indígenas de la región, como los bosquimanos, hablaban desde tiempos inmemoriales del Grutslang y el Kolomodumo, reptiles colosales que nos hacen pensar en bestias que acechaban a sus presas en las aguas. Los primeros exploradores europeos, al no encontrar cocodrilos ni caimanes en el río, se sorprendieron al escuchar historias similares de monstruos reptilianos. No obstante, el explorador Sir Edward James Alexander documentó relatos de bestias de hasta 40 pies de largo, que dejaron huellas de hasta 3 pies. Mientras que el Dr. Hans Sauer, un pionero sudafricano, narró en su libro Ex Africa su experiencia de niño al observar una enorme serpiente negra nadando contra la corriente del río. Su padre, acompañado de un vecino, la persiguieron en un bote, pero la criatura se sumergió entre las rocas y desapareció. La leyenda de la serpiente gigante del río Orange, un misterio sin resolver. Incluso se decía que los reptiles acuáticos podían atacar y hundir barcos. Una de las historias más conocidas es la narrada por un comerciante naviero, G. A. Kinnear, quien transportaba cabras en un barco cuando repentinamente tuvo un encuentro con la monstruosa serpiente, cuya cabeza, donde destacaban grandes ojos, era proporcional a su gigantesco tamaño. De más está decir que tanto Kinnear, el barquero, como la tripulación estaban aterrados pensando que el barco sería atacado, pero la serpiente volvió a sumergirse y desapareció en las profundidades del río. Y los encuentros continúan a lo largo de los años, pues misioneros, ganaderos y comerciantes relataron historias de reptiles gigantes que acechaban al ganado e incluso a las personas. Como por ejemplo, la experiencia relatada por un pastor estadounidense llamado Cam Mecher, quien en el año 1910 mencionó un caso donde una serpiente gigante se llevó un ternero que se acercó a tomar agua de un arroyo. Historias que se fueron repitiendo por doquier, llegando a formar parte de las leyendas locales, haciendo que el miedo a estas enigmáticas criaturas llegara a tales niveles que muchos evitaban que los niños se aproximaran al agua. Otros avistamientos de la gran serpiente africana. En épocas más recientes también continuaron los avistamientos de la llamada Grutslang, que en lengua africana significa la gran serpiente, como podrán suponer. Así nos remontamos al noviembre de 1947, cuando un explorador se encontraba en la mina Big Hole buscando diamantes. Repentinamente de entre las aguas emergió una fantástica criatura que al comienzo le pareció un cocodrilo. A primera vista calculó que su tamaño era de 20 pies de largo, con una cabeza de grandes proporciones y un cuerpo cubierto de escamas color marrón claro, que reflejaban la luz de la luna. Luego, en el año 1949, dos hombres llamados C.A. Kirk y D.J. Dams se encontraban cerca de la presa Kafferskral, cuando afirmaron haber visto cerca de la orilla un monstruoso animal con aletas, pelo negro, que era una mezcla aterradora de un animal fuera de este mundo, que tenía una cabeza con cuernos, cara de perro bulldog, cuello y orejas largas, ojos de mirada fija y cuerpo parecido a un toro. Armados de valor, además de una red, pudieron capturarla y llevarla a la orilla, pero cuando otras personas se acercaban para ver el monstruoso espécimen, había logrado escapar. No fue hasta el año próximo que otras valientes que habitaban en las inmediaciones de la presa afirmaron haber visto la criatura. Algunos años después, otra noticia proveniente de la zona reporta a otro avistamiento, pero esta vez había variado en su aspecto físico, porque ahora, aunque continuaba siendo una bestia de tamaño desproporcionado y con cola de serpiente, parecía más un elefante. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Tal vez estamos en presencia de una prueba de metamorfosis de grandes reptiles africanos? Pero, ¿qué es el Grutslang? Con reportes de avistamientos en algunos lugares del río Orange en Sudáfrica, la gran serpiente africana o Grutslang en argot Groot
para muchos pertenece al grupo de los críptidos, animales generalmente considerados legendarios. Muchos lugareños y visitantes afirman haber visto serpientes de gran tamaño que los científicos creen identificar como pitones de roca, con proporciones fuera de lo común. Estos y otros especímenes serpentinos se han agrupado por grupos nativos bajo el nombre de Grutslang, configurando un mundo de tradiciones, creencias y leyendas propias de la cultura local. Esta apasionante e intrigante historia de las grandes serpientes africanas que habitan en sus afluentes acuíferos logró atrapar el interés de muchos exploradores, investigadores, escritores y científicos, como Bernard Heuvelmans, uno de los fundadores de la criptozoología, quien la equiparó con una serpiente marina de cuello largo. Despertando la controversia, pues esta teoría es considerada descabellada, puesto que las serpientes marinas de gran tamaño son una especie extinta. Pero volvamos al tema para recordar que frecuentemente el Grutslang también se le llama Kobe-Eng, criatura perteneciente al mito de los antiguos bosquimanos, quienes la describieron como una serpiente monstruosa que acechaba a todo aquel que osaba invadir su territorio ubicado entre los juncos de las orillas, mientras en ocasiones también se confunde con el Koutenko-Ru, otro de los dantescos reptiles protagonistas del mundo mitológico sudafricano. Más avistamientos de la serpiente monstruosa sudafricana. Numerosos exploradores han recopilado información acerca del Grutslang, registrando que al igual que pobladores como la tribu Khoikhoi, hasta algunos visitantes europeos afirman con vehemencia haber sido testigos de las apariciones de la serpiente monstruosa sudafricana, llegando a decir que el rastro que dejaba a su paso alcanzaba un ancho de casi 1,5 metros, todo un récord. Mientras que un religioso que vivía en la misión Pela recibía informaciones frecuentes acerca de una descomunal serpiente que se alimentaba del ganado de los Khoikhoi. Tomando estos informes como ciertos, emprendió junto con algunos moradores de la zona sus propias expediciones de búsqueda del Grutslang, pero resultaron infructuosas. Así llegamos a la década de 1960, cuando de nuevo se reafirman los rumores sobre monstruosos reptiles con forma de serpiente que habitaban la represa del río Vaal, registrándose un avistamiento cuando la familia Reineke afirma haber visto en la represa no solo uno, sino un par de monstruosas serpientes nadadoras que se desplazaban a una increíble velocidad. No obstante, y luego de un periodo de calma, en los meses finales del año 1963, se producen varios avistamientos de una serpiente gigante que habitaba en la presa alimentada por grandes afluentes, como los ríos Wilge, Klip y Vaal. En esta oportunidad, la reaparición del Grutslang acaparó atención y publicidad, describiéndose por un asustado testigo como un animal que parecía una serpiente gigante acuática, que tenía la cabeza aplanada, donde destacaba una boca equipada con una lengua bífida y grandes colmillos. Aunque remata diciendo que no vio el cuerpo, calcula que podía medir casi 8 metros de longitud. Por su parte, también algunos integrantes de los cuerpos de seguridad de Orangeville también afirman haber visto el monstruo, como el sargento Rutter, quien en 3 ocasiones distintas pudo ver la estampa del monstruo, mientras que por su lado el comandante Van Tonder fue más allá y le disparó sin dar en el blanco. Mientras que Flip Coetzee, un oficial de tránsito, afirmaba que le disparó logrando herir a la serpiente. Se retorcía en el agua violentamente, mas desapareció hacia las profundidades, no pudiendo establecer si escapó herida o había muerto. Sin embargo, algunas semanas después, granjeros que habitaban en los alrededores de la presa aseguraron haber visto varios kilómetros río arriba al temible Grutslang en diferentes oportunidades. Tal fue el impacto y la curiosidad que despertaron estas y otras afirmaciones que oportunistas llegaron a ofrecer recompensas dinerarias al afortunado que presentara pruebas concluyentes y verificables de la existencia de la monstruosa serpiente, que por años asustó a propios y extraños que merodeaban los alrededores de la presa Vaal. En consecuencia, se presentaron algunos aventureros dispuestos a matar al legendario monstruo, llegando a convertirse en un peligro tangible para la fauna y hasta para los moradores locales. La situación alcanzó tal punto que el gobierno provincial intervino para recuperar la calma, emitiendo un decreto que establecía la prohibición total de disparar contra la mítica serpiente y cualquier otro ser vivo que habitara en las zonas donde se creía merodeaba el temible Grutslang. De esta manera, se logra que la leyenda del monstruoso reptil, vestigio de épocas pasadas, continúe hasta nuestros días, paseando su descomunal cuerpo cubierto de escamas que atrapan la luz de la luna.
Más detalles sobre la Grutslang. Se han propuesto varias ideas sobre la identidad de estas criaturas conocidas como Grutslang, como anguilas, lagartos monitores, pitones de roca, cocodrilos o percas gigantes, pero no se ha encontrado evidencia de que ninguno de ellos viva en el río Orange. Debido a las discrepancias en los informes sobre la apariencia física de las criaturas, el criptozoólogo Bernard Hubelmans creía que probablemente existían varios fenómenos diferentes en lugar de un solo tipo de criatura. Suponía que algunas podrían ser pitones fuera de su hábitat, mientras que otras podrían ser una especie desconocida de foca gigante de cuello largo. Además, estaba convencido de que algunos informes indicaban la presencia de cocodrilos no descubiertos en el río Orange. Un testimonio mencionaba que los nativos de la zona habían escuchado gritos similares a los de los niños provenientes del río durante la noche, y que una vez presenciaron a una criatura salir del agua para devorar a un ternero. Aunque estos avistamientos han disminuido en los últimos tiempos, las historias de los Grutslang siguen formando parte de la tradición local y siguen siendo un fenómeno criptozoológico intrigante. Representaciones en la cultura popular. El Grutslang ha encontrado su lugar en la cultura popular, apareciendo en shows animados como Los Sábados Secretos, donde se le representa como un elefante con cuernos y cola. ¿Pero qué hay sobre el Kolomodumo? En el corazón de la mitología africana, donde la imaginación se entreteje con la realidad, emerge otra figura colosal, Kolomodumo, un gigante de proporciones épicas y características singulares y con gran gusto por bañarse en los ríos de África. Su nombre se hace notar en diferentes regiones del continente, resonando con historias y leyendas que lo convierten en un personaje enigmático y fascinante. Su tamaño es incomparable, superando incluso a los elefantes más majestuosos. Se dice que su cuerpo es tan grande que puede bloquear el sol, proyectando una sombra ominosa sobre pueblos enteros. El Kolomodumo está cubierto de un pelaje espeso similar al de un simio, pero con escamas que se asemejan a un cocodrilo, creando una imagen aterradora. Sus ojos, descritos como brasas ardientes en la oscuridad, infunden terror en aquellos que se atreven a mirarlos. Más allá de su tamaño y apariencia, posee características que lo distinguen de otras criaturas mitológicas. 2 cuernos colosales coronan su cabeza, mientras que garras afiladas adornan sus 4 extremidades. Una cola similar a la de una serpiente completa su fisonomía, acentuando su poder y ferocidad. No es solo un gigante terrorífico. Su figura representa diferentes aspectos de la cultura africana, desde la fuerza bruta hasta la sabiduría ancestral. Sus historias se transmiten de generación en generación, inculcando valores y transmitiendo mensajes sobre la naturaleza, la moral y el comportamiento social. Conexión con eventos históricos o períodos importantes. Es interesante destacar que Kolomodumo no es solo una figura mítica, sino que también se relaciona con eventos o períodos históricos importantes. Muchos creen que las leyendas que lo rodean son representaciones alegóricas de sucesos reales. Algunos expertos sugieren que Kolomodumo podría simbolizar las fuerzas coloniales opresivas que alguna vez afectaron a África. Otros lo interpretan como un símbolo de desastres naturales como sequías o inundaciones que históricamente han golpeado estas regiones. Si bien estas teorías difieren, todas resaltan cómo los mitos pueden funcionar como registros históricos, aunque estén envueltos en simbolismos y metáforas. El Kolomodumo ocupa un lugar importante en las narrativas populares del folclore Basotho, y estas historias ofrecen varias lecciones para quienes las escuchan. En las historias Basotho, el Kolomodumo va más allá de ser una simple criatura. Es un símbolo, una encarnación de la codicia y la glotonería. Se sabe que esta criatura devoraba todo a su paso, desde el ganado hasta las personas. Nada estaba a salvo de su insaciable apetito. Sin embargo, a pesar de su tamaño y fuerza, fue derrotado por un niño humilde llamado Kamapa. Apariciones notables en narrativas folclóricas. Una de las historias más famosas protagonizadas por Kolomodumo es Kamapa y Kolomodumo. En este cuento, Kamapa utiliza su astucia para vencer a la bestia. Engaña al monstruo para que trague piedras calientes envueltas en grasa. El calor de las piedras hace que el vientre de la criatura se rompa, liberando todo lo que había ingerido. Esta historia ha sido transmitida de generación en generación. Sirve como un emocionante relato de aventuras para niños y como una lección moral sobre cómo enfrentar los desafíos directamente.
La historia de Kamapa y Kolomodumo no es solo entretenimiento. Tiene un profundo significado dentro de la sociedad Basotho. El Kolomodumo simboliza los obstáculos o desafíos que enfrentamos en la vida. Su derrota muestra que incluso los problemas aparentemente insuperables pueden superarse con inteligencia y determinación. Mientras tanto, Kamapa representa a todas las personas que enfrentan dificultades pero nunca se rinden. Su victoria sobre el Kolomodumo nos recuerda que podemos superar nuestros miedos y resolver nuestros problemas. Kolomodumo versus otras criaturas. El Kolomodumo, una criatura del folclore Basotho, tiene atributos y roles únicos que lo distinguen de otras criaturas míticas de todo el mundo. Dentro del contexto africano, comparte similitudes con el Ninkinanka en términos de su apariencia aterradora y su insaciable apetito. Ambas criaturas son temidas por su habilidad para devorar todo a su paso. A través de estas historias se transmiten enseñanzas sobre el coraje y la precaución. Sin embargo, al comparar el Kolomodumo con bestias mitológicas más globales, se destacan algunas diferencias significativas. A diferencia del Minotauro griego o el Kraken nórdico, que poseen cualidades humanas como inteligencia y características asociadas a lugares específicos, el Kolomodumo carece de estas cualidades. Este monstruo glotón no está confinado a un lugar en particular y deambula libremente causando estragos donde quiera que vaya. En resumen, el Kolomodumo se destaca dentro del folclore Basotho y comparte similitudes con otras criaturas mitológicas africanas en términos de su apariencia y apetito insaciable. Sin embargo, se distingue de las bestias mitológicas globales por su falta de cualidades humanas y su capacidad para moverse libremente sin restricciones del lugar. Raíces ancestrales. Las características de Kolomodumo no son fortuitas. Nacen de las creencias ancestrales del pueblo Sotho, quienes a través de historias y leyendas explicaban los fenómenos naturales y transmitían enseñanzas morales. Desentrañando el simbolismo. Su tamaño colosal representa los desafíos y problemas que enfrentamos en la vida, aquellos que parecen insuperables. Su hambre insaciable simboliza la avaricia y el consumismo desmedido, una advertencia sobre las consecuencias de nuestras acciones. Su rugido aterrador es un llamado a la atención, un aviso de peligro inminente o una invitación a la acción. La historia más sorprendente del Kolomodumo. Esta historia estamos seguros de que te dejará con los pelos de punta, aunque claramente tiene un tono fantasioso. Deja importantes enseñanzas y reflexiones que te serán de inmensa utilidad. En el folclore Basotho se cuenta la historia de Kodumodumo, una criatura temible que devoró a todos los seres vivos a su paso. Avanzaba sin piedad, destruyendo ciudades y pueblos, y engullendo a sus habitantes. Milagrosamente, una mujer embarazada logró sobrevivir escondiéndose en un montón de estiércol, el cual ocultó su apariencia y olor. Una vez que Kodumodumo se adentró en un paso de montaña, la mujer dio a luz a un niño. Al regresar de buscar estiércol en polvo para descansar, se encontró con un hombre adulto vestido con pieles, cuentas de adivinación y armado con azagallas. Sorprendida, la mujer preguntó por su hijo. El hombre, Senkatana, reveló que era su hijo y mostró una apariencia heroica. La madre le reveló la terrible noticia. Kodumodumo se había comido al resto del pueblo, al ganado, a los perros y a las aves de corral. Movido por el deseo de vengar a su pueblo y liberar a las víctimas de Kodumodumo, Senkatana se enfrentó valientemente a la criatura. Al verla, la bestia abrió ampliamente su boca tratando de devorarlo, pero Senkatana hábilmente la atacó, cortando su lengua una por una. Con gran astucia, rodeó a Kodumodumo, quien estaba demasiado obesa para voltearse y enfrentarlo, y la apuñaló repetidamente con su azagaya hasta que finalmente murió. Después de derrotar a la bestia, Senkatana se dispuso a abrir su vientre, pero tuvo que tener cuidado de no dañar a las personas que estaban aprisionadas en su interior. Lamentablemente, accidentalmente hirió a un hombre en su primer corte e hizo todo lo posible para evitar herir a una vaca, una cabra, un perro y una gallina, antes de finalmente liberar a las víctimas de Kodumodumo. Por su valentía y heroísmo, Senkatana se convirtió en un gran líder. Sin embargo, el hombre que había resultado herido en el enfrentamiento guardaba rencor y otros, llenos de celos, intentaron asesinarlo en repetidas ocasiones. Agotado de luchar contra el odio y enemistad, Senkatana finalmente decidió aceptar su destino y permitió que lo mataran.
A pesar de su trágico final, su valiente gesto y victoria sobre Kodumo Dumo dejó un legado de coraje y esperanza en la comunidad Basotho.